la dirección, ¿sí? Yo te voy a decir, a ver, lee el contenido del registro que está en la dirección 1FA, ¿sí? Entonces aquí en el display va a aparecer del lado derecho dir 2 puntos. Como nada más la memoria es de 10 bits, no necesito los 16. Entonces, con 1,5 bytes, o sea, 3 nibbles, ¿verdad? 3 dígitos que muestre aquí, va a ser la dirección. Entonces yo te voy a decir, a ver, entonces, me vas a poner 1AD. Entonces vengo aquí, y acuérdense que este teclado está diferente. En el que ustedes tienen, van a poner 1, y luego donde está la A, D, y ya lo voy a ver aquí en el display, 1ADH, ¿sí? Entonces ya el programa, para no hacerlo muy engorroso, pongo la dirección y un segundo después me aparece dato, 2 puntos, y lo que hay en esa dirección. ¿Qué significa? Pongan atención. Pongo 1AD, entonces 1A, ¿verdad? Aquí va a estar, y el D es en el restante que estoy manejando, los 3 bits que están en el puerto E. Entonces, eso que leí en el teclado, lo voy a convertir a binario y se lo voy a enviar al bus de direcciones de la RAM. ¿Sí queda claro? Ya que está ahí, pasa el segundo y voy a leer. ¿Qué tengo que hacer? Habilitar el OE, ¿verdad? El chip enable y el OE. Primeramente el chip enable y después el OE. Y entonces en ese instante lo que está apuntado por el bus de direcciones se va a la salida de datos y por consiguiente lo leo en el puerto C. Lo leo en binario, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer para mostrarlo aquí? Lo parto en 2 nibbles, ¿sí? ¿Sí me explico? Porque si en la localidad hay, vamos a verlo, si en la localidad que estoy poniendo en la dirección, vamos a decir que hay un D5, ese D5 lo tengo que enviar a la LCD. ¿Sí me explico? Ese D5 lo voy a enviar directo a la LCD y yo voy a ver ese D5 aquí en el display. ¿O qué le tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué le tengo que hacer? ¿Cómo? O sea, lo que estamos diciendo es que yo en la RAM voy a tener datos y ya dijimos que en el bus de direcciones se lo voy a enviar por el puerto D y quiero ver qué hay en la 1AD, en la memoria. ¿Sí queda claro? Entonces estoy apuntando a esto. Le doy el chip enable y después le doy el pulso de lectura y vamos a decir que en este registro hay un AD. ¿Sí? Ese es el dato. Al leerlo, ¿verdad? Se va a venir, a ver, vamos a abrirle aquí para ver cómo se ve físicamente. Al leerlo, se viene por el bus y se introduce al puerto C. Entonces, ejecutando la instrucción MOVEF port C, W, ¿ah? ¿Sí? Ya que le di el pulso de lectura que ahorita vamos a ver, lo que hay en este registro se va a ir ¿a dónde? Al registro W con esta instrucción. Entonces, internamente en el registro W, ¿qué había antes de que ejecutara esto? ¿Quién sabe? Pero cuando lo ejecute, lo que está en esta localidad, ¿verdad? Se va a través del bus, se va al puerto C, y yo le estoy diciendo que ese dato que está en el puerto C se graba ¿en dónde?
se transfiere ¿a dónde? A W. Entonces, este AD viene, ¿qué le pasa a lo que tenía W? Al H, ¿y qué va a aparecer? AD. ¿Sí queda claro? Ya lo tengo ahí, pero ¿cómo lo muestro? ¿Cómo le envío este AD a la LCD? ¿Se lo envío directo? ¿Pero qué le tengo que hacer a este dato? ¿Cómo voy a procesar este dato que está en el registro? Vean, yo quiero la A, que se vea la A aquí. Y quiero la D, que se vea en el display. Pero si yo envío AD, este byte no es un ASCII legible. ¿Quién sabe qué le corresponda en ASCII este código, no? ¿Qué le tengo que hacer a los datos primero? Fuerte. Los tengo que procesar. Al procesar significa separarlos. Entonces, ahí está la cosa. ¿Qué voy a hacer? O sea, ahorita voy a poner dos variables que le llamo temporal 1 y temporal 2. Entonces son registros en RAM, ¿verdad? Voy a quitar esto. Ya lo tengo en W. Ahora lo quiero procesar porque quiero ver este AD en la pantalla. ADH, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Entonces, esto me lo llevo a dos registros que declaré en mis variables, que se le llama temporal 1 y temporal 2. ¿Sí queda claro? Ahorita voy a hablar de eso. ¿Qué tiene temporal 1 y temporal 2? No sé ni me importa. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pasar a los dos. ¿Sí? ¿Cómo? Move WF temp 1 y luego move WF temp 2. Cuando ejecute esto, ¿qué había? No sé, ni me interesa, pero voy a tener AD. Pero también estoy ejecutando esta. ¿Qué tiene temporal 2? Quién sabe, pero esto también va para acá. Ahora en temporal 1 y temporal 2 tengo el mismo dato. ¿Qué me estorba de aquí si nomás quiero la D? La A. ¿Sí queda claro? Y entonces, vayan apuntando porque voy borrando, ¿sí? Para que vean cómo voy procesando la información. ¿Sí queda claro? Entonces, del primer dato de la variable temporal 1, quiero la D. Y de temporal 2, ¿cuál quiero? La A. ¿Sí queda claro? ¿Se ve para qué estoy moviendo los datos y qué es lo que persigo? Sí. Obtener de los dos nada más uno. Bien. ¿Cómo le hago para quitar la A de este si nada más quiero la D? Enmascaro. Lo enmascaro, ya vimos cómo enmascaro. Si esto quiero que se vaya a 0, ¿qué debe de tener la constante de enmascaramiento? Sí. Exacto, mi chavo. ¿Ya ven? O sea, así de sencillo. Así de sencillo. No hay de otra. ¿Sí? A veces cuando somos estudiantes estamos imaginando así cosas que no sé y puta, y si lo digo y si la quiero o cualquier cosa, no importa, para eso estoy aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Ya vimos, enmascar. Enmascarar significa llevar al valor conocido una variable y la otra dejarla intacta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, compañero? ¿Qué le tengo que cargar a W? La máscara. Move LW 0x 0f. ¿Sí? Y ahora tengo que aplicar la instrucción que me enmascara el dato. ¿Con quién? Con esta variable. ¿Qué instrucción hago para que el nivel bajo se vaya a 0? And. Exacto. And. ¿Qué cosa?
W, F, porque ya tengo la constante de enmascaramiento en W. Ahora se la voy a aplicar ¿a quién? Temporal 1. Así lo llamé, ¿verdad? Tem 1. ¿Sale? ¿Y el resultado en dónde lo voy a dejar? W. En el file, ¿no? ¿Sí? Y entonces, esto que es una A se va a ir a 0 y con F y esto se va a quedar igual. ¿Sí se ve? Yo tenía una, vamos a repetirlo, AD, ¿sí? Le digo, ustedes hagan todo esto con nosotros, ya no. Eso ya lo vimos desde cuándo, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Una A en binario es eso. Y la D es esto, ¿están de acuerdo? Lo voy a enmascarar con 0F. ¿Sí? 0F. ¿Sí queda claro para todos o no? Porque el que no sepa, y esto jóvenes para atrás, ¿eh? Hasta con Cintia, ¿no? ¿Sale? Son sistemas numéricos, ¿no? Bien, entonces ahora es una AND bit a bit, que significa el bit 0 de la variable tal con el W. Y así me voy. Y me voy a la tabla que me enseñaron por ahí de la función lógica AND, ¿verdad? Si no quiero estar perdiendo y decir, bueno, ¿de dónde viene, verdad? ¿Sí me explico? ¿Cuál es la regla que tengo que llevar para poder hacer esto? Es bit a bit. Me voy a mi tabla de la función lógica AND y veo 1 entrada A y B entrada 1. ¿Qué me da como salida? 1. Me voy a mi tabla otra vez 0, 1. ¿Qué me dice la tabla de verdad de la función lógica? 0. Y luego 1, 1. Y luego. Y me queda 0 D cuando ejecuto esta instrucción. Esto es lo que hace la CPU a nivel máquina. ¿Sí queda claro? Y entonces lo dejo en F. Significa que lo que tenía ahí se pierde y se queda con el nuevo valor ejecutado en la... ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Cuál va a ser la diferencia si llegan allá es como, si llegan a Upita, cualquier cosa de esas? A ver, jovencito, dime cómo se procesa la información. Así. ¿Sale? Bien. ¿Ya? ¿Y ahora? Lo mismo, pero con actividades. Ahora hacemos esto mismo, pero ahora le cambiamos TEM2 y la constante no es 0F, es al revés porque quiero el nible de arriba y entonces hacia. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿qué tengo que ver? ¿Será posible que nada más con una función lógica o aritmética, eso que está en binario, en hexadecimal, lo convierta a su valor ASCII de la letra correspondiente? ¿Sumando de 30? No, porque te daría un 3D. Y si tú vas a la tabla ASCII, 3D va a ser un símbolo. ¿Sí? Acuérdense que 31 es 2 puntos, 32 es corchete triangular abierto y bla 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 bla. Entonces, si yo le sumo 30 a eso, me va a dar un 3D, que no es el símbolo ASCII de la tecla D, digo, del carácter D. ¿Qué le tengo que hacer si no se puede por ahí? ¿Qué le tengo que hacer? Podríamos asignar un valor. Vean, ¿cómo sería el algoritmo? Si el resultado de esto cae entre 0 y 9, ¿sí? Entonces no se los voy a decir. Si cae entre 0 y 9, sí le sumo 30.
¿Sí me explico? Porque el nivel bajo es un número, ¿no? Que el binario, si le sumo 30, me va a dar un 31, que es correcto. ¿Sí me explico? Pero si la dirección, bueno, el dato leído está entre 0 y F, ¿qué tendría que hacer? Hay de dos cosas. Ya vimos arreglos, ¿no? Si no quiero hacer el dichoso switch case, ¿sí? Si no quiero hacer el switch case, ¿qué tendría que hacer? Pues quiero mi variable, la comparo. ¿Eres igual a 10? Sí. Entonces, defino mi carácter A, ¿va? EQ 041, que es el ASCII de la letra A mayúscula. ¿Sí queda claro? Si lo quiero hacer con la estructura que vimos. Pero ya me enseñaron pointers. Entonces creo una tabla con todos los ASCIIs, si no quiero estar discerniendo entre 0, 9 o A o F. ¿Sí? Y esto que me da, vean, esto que me da lo agarro como puntero a mi arreglo. ¿Eh? ¿De cuál fumas, niñito? ¿Sí? Entonces, vean. Si no quiero meterme en tantos enrollos de programación de estructuras, lo voy a resolver con un arreglo, de tal forma que el resultado me sirva como puntero a la posición del carácter ASCII correspondiente. Si es 0, aquí lo voy a tener tabla y yo voy a poner 30, 31, 32, 33, 34. Y acuérdense que dijimos que va a ser el PSL más W el que me apunta a este dato. Entonces, eso que está ahí se lo paso a W, llamo la tabla y en el mismo W me va a regresar el valor en ASCII. Yo diría ya. ¿Sí me explico? ¿Sí se ve o no? Se ve porque me va a dar un resultado. Si este me da 0, se lo paso a W. Y cuando llame a la tabla va a ser el PSL más W, que es 0. Entonces va a posicionar en el primer elemento. Red LW me va a regresar el 30. Ya no tengo que hacerle nada. ¿Qué más? Vete a donde está el cursor y ahí voy a ver qué. El 0 en el display, ¿no? ¿Sí queda claro? Y en este caso la D va a ser el PCL, vamos a decir que tenga la dirección 25 y ya le puse aquí 00, me trae esta. Ahora me va a dar la D, ¿sí? W tiene D, sería 0, 1, 2, 3, ¿cómo sería? A ver, vamos a hacerlo todo. 35 para que se vea todo. 36, 37, que aquí como ya no alcanza, vamos a ponerlo de este lado. 37 para ver si el puntero me funciona, ¿va? 38, 39, y ahora ¿qué sigue? 41, 42, que es A, B, mayúscula, 43 en hexadecimal, no decimal, 45, 46, 47, y a ver sería A, B, C, D, E, F, hasta ahí. ¿Sí queda claro? Este dijimos que en ASCII es A, B, C, D, E y F. ¿Sí queda claro? Este en ASCII es 0, 1, 2, 3, 4, que es lo que quiero ver en el display. 8, es que hay dos 37 aquí, vamos a quitar esto. 36, 37, 38, 39. Entonces vean, 25, 0D, 00, 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0D. ¿Sí o no? ¿Qué se va a traer? Y ya tengo mi tabla de conversión hexadecimal. ¿Sí queda claro, jóvenes? Y así de fácil son las cosas. ¿Sí? ¿O será que los americanos o los japoneses tengan otra cosa en el cerebro? Tienen lo mismo que nosotros. Simplemente que nada más se aplica, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y entonces, pues hacemos para el otro lo mismo. Pero antes de que se lo mande a W, ¿qué tengo que hacer con los datos? Porque es un A0 y yo quiero tener 0A. ¿Qué es eso? En inglés se llama swap. Un intercambio de nidos. Entonces, si yo le pongo esto, swap f tem 2, f, lo ejecuto y ahora voy a tener 0A. ¿Sí queda claro? Está padre, ¿no? ¿Sí? ¿No les da gusto aprender, jóvenes? ¿Sí o no? Hay que tener ese ¿cómo se le llamará? Ganas, interés, dedicación, amor al conocimiento. ¿Qué necesito tener? Yo creo que un poquito de ganas, ¿no? Ya si de plano pues no me interesa, pues ya será otro rollo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Entonces, pues ya está su práctica, ¿no? Ya con todo lo que hemos visto ya se lo agrego y son nada vacilar. ¿Sí? Y obvio, bueno, les vuelvo a repetir, a ese le pongo una fuente y cambio la memoria por una 2716 y ahora puedo leer y puedo grabar en la memoria, ¿no? Puedo hacer un grabador de memorias manual de lo que utilizamos en el semestre pasado de dichoso vuelo, pues lo puedo hacer, ¿no? Y obviamente con lo que vamos a ver ahorita de comunicaciones, le pongo un puerto serial a este mismo, lo comunico en la PC, hago un programa que agarre el hexadecimal generado por el software y se lo envío a este y ese que se lo basea a la memoria. ¿Qué es? Pues el vuelo. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Quedó claro? Bien, perfecto. Entonces ponemos como tema comunicaciones digitales.